Un atento y cordial saludo, amigos, profesores y demás personas que hacen parte de nuestra querida comunidad claretiana. Hoy iniciamos un nuevo tema de reflexión en este espacio Gestión Psicosocial, un espacio de información, de aprendizaje, de actualidad y mucho más. Esperamos que estén con las pilas puestas, con las pilas cargadas ya en este fin de semana. Les deseamos lo mejor de la suerte en sus clases, en su terminación de semestre, con sus profesores. Por cierto, ya estamos a puertas de las vacaciones. Sin más preámbulos, me encuentro con Casey Alexandra Acevedo Ruiz, mi compañera de programa, y quien les habla, su servidor Ludwig Mendoza. Cordial saludo a todos, bienvenidos a esta su casa, Gestión Psicosocial. El día de hoy estaremos abordando un tema actual, una problemática que aqueja a muchos territorios a nivel mundial, como lo son las migraciones. Muy bien, compañera, un tema actual que nos va a permitir hacer una serie de reflexiones. Pues comencemos de una vez, entremos en materia. Bueno, Ludwig, como lo comentabas, es importante contextualizar a la audiencia y decirle que la inmigración como tal consiste en esa entrada a un país de individuos procedentes de otro lugar. Según la Organización Internacional para las Migraciones, el número de migrantes internacionales llega a alcanzar la cifra de 244 millones, una cifra alarmante y representa el 3,3% de la población mundial. Esta cifra sigue aumentando. De hecho, en los últimos 35 años, el número de migrantes internacionales ha pasado a ser de más del doble. Estas migraciones se pueden clasificar en internacionales o nacionales, en voluntarias o forzadas, en temporales o definitivas. A su vez, también se puede clasificar según el flujo entre países poco desarrollados. Los individuos se asientan en condiciones similares. Flujo entre países desarrollados, donde los individuos también se asientan en condiciones similares y suele ser por motivos laborales. Y flujo de países poco desarrollados a países desarrollados. En estos casos es donde más cambios de condiciones se producen. Muy bien, excelente, compañera. Pero este tema de la migración hay que abordarlo desde el análisis de las causas. Colombia históricamente se ha caracterizado por una gran movilidad de población que se registra en tres grandes olas, comprendida en los periodos de la década de los años 70. Mayoritariamente hacia Estados Unidos en la primera ola, la segunda década de los años 80 dirigida a Venezuela y la década de los 80, de los 90 en rutas hacia España, que es la tercera ola. La migración internacional en Colombia es un fenómeno creciente y heterogéneo, cuyas causas y consecuencias están profundamente ligadas a la situación local y global. Los colombianos, Casey, que emigran, lo hacen por diversas razones y hacia diferentes destinos. Entre los principales motivos está la búsqueda de oportunidades laborales, teniendo en cuenta la demanda de fuerza de trabajo poco calificada en los países desarrollados y el efecto de la globalización sobre el aumento de la fuerza de trabajo que busca una mayor remuneración en los países desarrollados. Asimismo, se encuentran causas como la reunificación familiar, la mejora de los niveles de calidad de vida, la oferta de estudios en educación superior, entre otros muchos más. Así es, Ludwig. Y dentro de esta problemática hay unos impactos a escala global y nacional de la migración. Podemos ver que los flujos migratorios producen, tal como lo afirmábamos al comienzo, una serie de consecuencias relacionadas con el país de origen y con el país receptor. En el país de origen se podría disminuir el conflicto social y político cuando un porcentaje importante de la población productiva decide emigrar. Disminuirían así los niveles de desocupación y de descontento, ya que se crearían posibilidades aparentes producto de este movimiento de personas hacia otras regiones.
La mano de obra que se queda puede tener una mayor posibilidad de ingreso al mercado de trabajo porque ha disminuido la competencia. Esta última perspectiva, denominada válvula de escape, ha sido aceptada por algunos marcos interpretativos que consideran la migración de recursos humanos y sobre todo los calificados como un proceso de circulación del capital humano, lo cual permite una asignación más eficiente de recursos en el ámbito mundial. Pero ¿qué hacer frente a esta problemática? ¿Qué proponer? ¿Qué acciones posibles de intervención psicosocial se pueden realizar para atender el fenómeno de la migración? Bueno, las migraciones desde la perspectiva de la persona. Para ello, como parte del modelo psicoeducativo, debemos o podemos retomar 4 pilares educativos: el aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a hacer y el aprender a vivir juntos. Resultando relevante el informe de Delos, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, del 96. Estos pilares conjugan en un mismo proceso la información, la convivencia, la dimensión personal y la acción. Son un marco de referencia amplio para el tipo de educación que se busca impulsar desde cualquier proyecto de intervención. En dicho marco, el punto de partida básico no son los contenidos externos producidos por agentes con expectativas distintas al orden sobre los adultos, sino las necesidades concretas de la población adulta, de la población infantil, a partir de la diferenciación del enfoque diferencial, lo cual debe intervenir en la estructura de los programas y en su propio proceso de aprendizaje. Entonces retomamos así los postulados de Paulo Freire, para quien la educación debe ser horizontal y no construir una relación de dominio que coloca a quien aprende como un recipiente vacío a la espera de la verdad que proviene siempre del ámbito externo, representado por quien sabe más. Entonces, aquí una intervención desde los procesos socioeducativos donde las personas migrantes son protagonistas de sus procesos. Bueno, Ludwig, y como reflexión a este tema tan importante y tan actual, podemos concluir alrededor del psicólogo esa responsabilidad que tiene dentro del contexto. Ser capaz de analizar las necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos. Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiendo y negociando las metas con los destinatarios afectados. Ser capaz de describir y medir variables, personalidad, inteligencia y otras aptitudes y actitudes y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. Además, ser capaz de analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales. Seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos interesados. Poder definir los objetivos y elaborar el plan de intervención básico en función del propósito de esta prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento. Elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos y utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. Muy bien, mi compañera de fórmula, de equipo. A manera de conclusión, teniendo una visión positiva de las personas que migran, que son emprendedoras, proactivas, capaz de tomar decisiones en situaciones difíciles, etc. Lo cierto es que hay que enfrentar este problema. Hay que poder determinar los factores contextuales del propio proceso migratorio que colocan a esas personas en riesgo psicosocial. Este hecho justifica la intervención del profesional en lo psicosocial, pero debemos tener en cuenta la perspectiva psicosocial que instala nuestra disciplina en un contexto social, en una realidad histórica en la que viven las personas, en este caso los migrantes, para poder dar una respuesta efectiva.